Y son las 12:30 y vamos a dar inicio a la entrevista que tenemos preparada el día de hoy con Pablo Rangel. Pablo Rangel es un profesor de Derechos Humanos y de Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Vamos a estar conversando con Pablo acerca de las reformas propuestas a la Ley de Reconciliación Nacional que pretenden dar una amnistía a los militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna en Guatemala. Para la dinámica de esta entrevista vamos a conducir la entrevista en español y al finalizar cada respuesta de Pablo, Wendy va a hacer la interpretación al idioma inglés. Buenas tardes, Pablo, ¿nos escuchas? Hola, Philly, buenas tardes. Sí, escucho muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en América Latina al Día en esta conversación que queremos traer acerca de las reformas que se pretenden implementar a la Ley de Reconciliación Nacional, y queremos tocar un poco contigo cuáles son los tratados en materia de tratados internacionales, puesto que aquí en Guatemala la comunidad exiliada, y no solo la comunidad exiliada guatemalteca, sino la comunidad en sí latinoamericana, tiene puestos los ojos en Guatemala en este momento por todo lo que está aconteciendo con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, prácticamente el golpe de Estado que se ha dado, el no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, queremos llevar esta entrevista a platicar contigo acerca de esto. La primera pregunta que te queremos hacer, Pablo, es en cuanto a los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué los delitos de lesa humanidad no son amnistiables? ¿Cómo están tipificados los delitos de lesa humanidad en los tratados internacionales? ¿Por qué no se pueden amnistiar estos delitos? Claro, Philly, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes para todas y todos los amigos guatemaltecos y de otras nacionalidades que nos escuchan. La situación con los delitos de lesa humanidad es que tienen que ser perseguibles siempre, es decir, ningún orden interno puede dejar de perseguirlos porque son ofensas contra la humanidad. Entre estos está el genocidio, los delitos de lesa humanidad que incluyen violaciones sexuales, incluyen la tortura, la desaparición forzada y varios de estos. Pero en Guatemala pasó algo muy particular, y es que en 1996, ya hacía falta algunos días para que se firmara la paz, los militares y también algunos guerrilleros decidieron que tenían que firmar una amnistía para que no ser perseguidos por los delitos cometidos durante la guerra. En Guatemala pasó algo, y es que aquí no se habló del derecho internacional humanitario, que es el derecho de la Cruz Roja, el derecho de la guerra, por así decirlo, y que es el derecho que tendría que juzgar todas las ofensas que hubo contra civiles, que hubo contra prisioneros de guerra, que hubo contra todas las personas, todas las ofensas que se dieron durante la guerra. Esto califica en el artículo número 3 de los 4 convenios de Ginebra sobre las regulaciones de la guerra, digamos. Pero en Guatemala no entró, no calificó, porque nunca se reconoció a la URNG como una fuerza beligerante. O sea, el Estado nunca lo reconoció como tales, y por eso la insistencia en el tema de que eran terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede después para la firma de la paz? Que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, nosotros necesitamos una amnistía para poder firmar la paz, pero los militares necesitaban una garantía para saber que no iban a ser perseguidos por las atrocidades cometidas durante la guerra, que se sabía que era amplia, bastante, ¿no? El peor genocidio en la América Latina contemporánea de todo el siglo XX, es quizá la peor persecución y aniquilamiento de población maya específicamente. Entonces ellos querían esta amnistía, también los comandantes pues lo asumen de buena manera, porque de alguna forma también les garantizaba que no iban a ser perseguidos, aunque en los documentos como los informes de la memoria histórica se puede ver que el alto porcentaje de las violaciones a los derechos humanos y atrocidades cometidas durante la guerra no son responsabilidad de la guerrilla, sino del ejército de Guatemala y de fuerzas paramilitares vinculadas a ellos. Entonces, esta vuelta, digamos, era
era necesaria para dar ese paso. Si no, se iban a cerrar y la negociación no iba a caminar más. Entonces, para el 20 de diciembre del 96, en el Congreso de la República se decreta una ley de reconciliación nacional. Sin embargo, se dejan por ahí todavía algunos cabos sueltos para poder que no fuera tan avasallante, digamos, y permisiva. Entonces se deja que los delitos que sí podrán ser perseguidos atendiendo a la normativa internacional son el genocidio, los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada, por ejemplo, y la tortura. Eran, digamos, los delitos que quedaban todavía ahí perseguibles a pesar de la amnistía. Entonces esto pasa y de repente se abre la puerta con el juicio a Ríos Montt, ¿verdad? Que Ríos Montt ya llega un momento en el que deja de estar con la inmunidad política, de ser diputado o de estar participando en algunos de los partidos nacionales, y entonces ahí se le empieza a juzgar. Finalmente se declara que es culpable de genocidio, y después el mismo tribunal, por cuestiones procesales, lo absuelve, más o menos al año, revierte, digamos, la condena, y ahí se vuelve a abrir, y eso pues, ya es una historia diferente. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer con esta revisión a la ley? Es una revisión propuesta por el diputado Linares Beltranena. ¿Qué es lo que pretende? Vamos a hacer revisar esta tipificación. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, Sí, Pablo. Disculpa para pasar a la interpretación en el idioma inglés y seguimos con la entrevista. ¿Está bien? Buenísimo. You continue to listen to America Latina Al Día, bringing you the voices of change. We're on the phone from Guatemala City, speaking with Pablo Rangel, and one of the first questions is, how are crimes against humanity typified under international legislation? So can these types of crimes be included under amnesty legislations? In this case, we're speaking about Guatemala, and so Professor Pablo Rangel is saying that all of crimes such as genocide, sexual violence, torture, and forced disappearances have to be prosecutable always, not just internationally, but also states that, for example, in 1996, a little bit before the peace treaties were signed, that the military and guerrilla groups decided that to continue forward with the negotiation table and the peace talks, that they had to pass a legislation to protect one another in order for the peace process to move forward. And so, for example, international humanitarian law that could have been applied in terms of the war and the conflict that was happening in Guatemala did not apply in this sense. And so in 1996, in December of 1996, on the 20th of December 1996, before the actual peace treaties were signed 9 days later, an amnesty law of reconciliation, national reconciliation, was passed in the country. And so this, one of the reasons also why this occurred in this way is that because so many decades of war, the Guatemalan government never really recognized the URNG guerrilla groups as a belligerent group. They never really openly said that there was an internal conflict happening. And so this is why they were able to include this legislation. Not only the military groups, but also the guerrilla felt that there was something that could benefit them. Pablo Rangel is also saying that in spite of that, and a lot of the historical clarification commissions from the UN and national ones that put forward what really occurred during the war, stated that the large majority of crimes against humanity were committed by the military and state forces. And he was also explaining how, for example, this is what is being reviewed right now, because as it exists right now, crimes as genocide, sexual violence, torture, and forced disappearances are not included in that legislation, and this is the revision that is happening right now. This is something that began back when General Ríos Montt wanted to attempt to become presidential candidate, and since then it has been in the table, let's say, for discussion, and so now he's going to continue telling us about that. Muchísimas gracias, Pablo, por seguir con nosotras y con nosotros en América Latina al Día, trayéndole las voces del cambio. Pablo Rangel es un profesor de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y estamos conversando acerca de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional
que pretenden una amnistía a los militares involucrados en las violaciones, en las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, como lo son los crímenes de lesa humanidad, tal y como Pablo nos está explicando. Y para seguir conversando, Pablo, estas reformas que pretenden hacer a la Ley de Reconciliación Nacional, que bien nos estabas explicando que están promovidas por diputados como Linares Beltranena, como Estuardo Galdames, entre otros, ¿verdad? Que también son parte de los diputados que conforman el Pacto de Corruptos, ¿verdad? Estas reformas que pretenden hacer a la Ley de Reconciliación Nacional y la amnistía a los graves violadores a los derechos humanos, estas acciones que están impulsando estos diputados violan los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, ¿y cuáles acuerdos está violando en este sentido? Aquí es donde viene la parte importante. Hay donde está la forma y no sé si poder hacer algo así como la inmoralidad también de la forma, porque resulta que el Estatuto de Roma, el que le da vida a la Corte Internacional, donde se definen todos estos delitos y donde se especifica que son perseguibles independientemente del ordenamiento jurídico nacional, se establece también que este estatuto sale hasta 1998 y se dice en el estatuto que ninguno de los delitos que se cometieron anteriormente son perseguibles, es decir, que no es retroactivo, pero el estatuto, ¿verdad? Entonces, en esta parte es donde han encontrado, por así decirlo, la debilidad de planteamiento, y está diciendo que por esa razón es que es necesario tipificarlos. Pero ahora, una interpretación ya no tan jurídica, sino más sociológica. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Guatemala y cuál es la razón por la cual quieren reavivar este debate y de alguna manera quitarle dientes, por así decirlo, o los dientes que le dejaron a la Ley de Reconciliación Nacional? Y es que la justicia transicional en Guatemala, por fin, desde el 2015 hasta acá, ha empezado a funcionar, ¿verdad? Ya sale la sentencia del caso Secur Zarco, por ejemplo, de violencia sexual y también de desaparición forzada de algunas personas. Entonces ya hay condenas por esto. Se apelan los culpables, digamos, a la decisión del juzgado y vuelven a caer. Es decir, que ya ha sido completamente cerrado ese caso. Incluso el mismo Estado de Guatemala ya tendría que haber estado implementando las medidas de reparación. Por otro lado, este juicio del niño Molina Teisen y de la hermana, ¿verdad?, que también ya han sido juzgados, digamos. Ya han sido juzgados y ya se ha concluido quiénes son los responsables y culpables. Y así como ellos, hay una serie de procesos que están en marcha y que involucran a buena parte de los militares, digamos, que tuvieron algún tipo de responsabilidad. Acá se dice mucho que hay algunas personas que no están pagando por esto, que en el caso de la guerrilla, ¿cuándo van a ser juzgados? Y de hecho ya hay varias personas de la guerrilla que están siendo juzgadas, perseguidas y encarceladas. Tal es el caso del responsable de la masacre del Aguacate, ¿verdad?, que era de la Organización Revolucionaria Pueblo en Armas, que hay una masacre que se le atribuye a la URNG, y pues ya el responsable está detenido. Y también hay otras personas detenidas de parte de la guerrilla, pero son las menos, porque obviamente proporcionalmente el ejército fue mucho más. Entonces, este es el sentido, digamos, sociológico, es aprovechar el momento en el momento en el que hay un muy buen ánimo por parte del Ejecutivo y de buena parte del gobierno y de la misma sociedad guatemalteca, para demoler estas normativas y para transformarlas en otra cosa. Ahora, ya pensándolo en el Congreso de la República, si esto va a pasar o no va a pasar en el juego político actual, los partidos, digamos, más conservadores ya están alineados, pero los partidos que no creen tampoco mucho en este ordenamiento no están alineados. Y en este caso estamos hablando de partidos como la misma Unidad Nacional de la Esperanza, que tiene algunas personas que no van a dar, esperemos que no vayan a dar su voto a favor de esta revisión de la Ley de Reconciliación Nacional. Pero en ese momento en el que estamos, no es un momento un momento muy político, y en el que también han ganado terreno de nuevo las fuerzas de la extrema derecha y protectoras de las Fuerzas Armadas y de los criminales de guerra, que han logrado ganar mucho espacio con la tendencia de
de este gobierno y del Ejecutivo, y también de las iglesias evangélicas y todo este bloque, digamos, que se ha venido formando y fortaleciendo en los últimos años. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a dar un espacio para la interpretación para nuestros oyentes en el idioma inglés y continuamos con esta entrevista. And the following question, following on the first question, actually, about who are the congressmen and congresswomen that are behind the proposed changes to the National Reconciliation Law in Guatemala. And so Professor Pablo Rangel is mentioning two, Linares Beltranena, and Filiberto is mentioning Estuardo Galdames, for example, who are very much linked to the military sectors in the country. The professor is also explaining to us how, for example, the Roma statute, which says that independently of the national mechanisms that exist, that these types of crimes against humanity have to be looked at, right? They have to be prosecuted. And so, for example, although there's one of the clauses that says that this law cannot be retroactive, right? And so this piece of international legislation states that, and this has become kind of like the escape loop. In order for the legislators in Guatemala to say that this cannot apply because it was passed in 1998 after the peace treaties were signed and after the internal armed conflict saw at least an end to it at the time. And so this is one of the reasons why this is being brought to the discussion in Congress, but at the same time, there's also other reasons, right? He says there's also the sociological reasons of why they want to review this legislation, and one of the reasons is because since 2015, all the efforts for human rights organizations nationally and internationally for transitional justice have actually bared fruit. And so, for example, there's the case of Sepur Sarco against sexual violence and using rape as a tool of torture and as a tool of war, and where several people were identified and prosecuted and sentenced, and that case has already been looked at by the trials in the national courts. And then there's also the case of the child Antonio Molina Taysen, who was forcibly disappeared, and the rape of his sister and the detention of his sister. And so this case, for example, was tried. They identified the people that were responsible. They sentenced them, and that trial has already been closed. Now, much of the public opinion nationally and in other places has been, why are so many military officials being prosecuted and not any of the guerrilla members or former guerrilla members? And he explains how one of the obvious reasons for that is because of the proportion of violations against human rights that were committed. Over 90% of the violations against human rights committed during the war were committed by state forces and the military, and only 3% of those were committed by guerrilla groups. And so at the same time, the cases that are being brought to justice have that proportion. And he added how there's two cases at least right now where guerrilla members are being tried, and one of those is the most that's most well known is the massacre of El Aguacate that took place. And where members of ORPA are being tried or are going to be tried for that massacre. But there's also a political moment, right? He says we're living in a political moment where these groups want to take advantage of this moment and change that or review these national mechanisms that exist for bringing about justice. And so most of the conservative political parties are the ones that are behind this project, but there's others, for example, the Social Democracy UNE, that's hopefully not going to be in favor of voting in favor of the changes that they want to make. And this political moment also coincides with the fact that extreme right-wing groups, culturally or economically, politically, in different spaces of Guatemalan society are gaining back quite a bit of ground. And this includes not only spaces being recovered in a way by military groups, but also by evangelical, extreme fundamentalist religious groups. Muchísimas gracias por la interpretación, Wendy. Seguimos conversando con el profesor Pablo Rangel acerca de las reformas que se pretenden implementar a la Ley de Reconciliación en Guatemala, que se traduciría en una amnistía para los militares violadores a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Pablo, por seguir con nosotros. Estamos llegando ya al final de esta entrevista y la última pregunta o el último tema que queremos abarcar contigo, Pablo, como bien nos estás mencionando, el momento político
y cómo se están aprovechando de la situación para tratar de implementar esta amnistía que garantiza la impunidad. En ese sentido, Pablo, ¿cuál sería la relación entre esta amnistía sobre los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, que viola los tratados internacionales, ¿verdad? Y la reciente expulsión de la CICIG y todo lo relacionado a la declaración de persona non grata a Iván Velázquez, y luego que no dejaban entrar a los investigadores, y finalmente la expulsión arbitraria de la CICIG, que también viola acuerdos suscritos por el Estado de Guatemala y la ONU. ¿Cuál es esa relación entre la amnistía y esta impunidad que expulsó a la CICIG de Guatemala? Claro, Guatemala ha tenido dos momentos de la llegada de organismos internacionales importantes. La primera fue en Minugua, que para 1997 estaban acá, después de la situación de la guerra, después de la firma de la paz, y en Minugua, que era la misión de Naciones Unidas de Derechos Humanos para Guatemala, y encuentran pues un país que todavía tenía articulada todas las estructuras de contrainsurgentes, era un estado militarizado hasta cierto punto, digamos, pero un sector de la oligarquía nacional entra y de alguna manera también como que abre el espacio para la cooperación internacional, y se dan algunas garantías, ¿verdad? Como una libertad de expresión muy débil, pero al final se van abriendo canales, espacios, y se va generando como un nuevo camino. Sin embargo, hay una escritora que es Jennifer Schirmer, que es una investigadora norteamericana, que plantea en sus libros, en varias entrevistas que le ha hecho a Héctor Gramajo y a otros militares, que ellos habían planteado un plan estratégico para Guatemala. Y ese plan estratégico era continuar, pero en otros niveles, activando en la política nacional, y eso era a nivel económico y después en el nivel político. Cuando yo leí el libro, que sale editado para 1999, todavía era un poco difuso lograr ver eso, más parecía como algo de la teoría de la conspiración, ¿verdad? Pero cuando vemos, ya que en el 2014, en el 2003, llega Otto Pérez Molina al poder, siendo un militar y siendo el ex jefe de seguridad del gobierno de Oscar Bechet, y también siendo el jefe de la G2 en el tiempo de la firma de la paz. Ya decimos, bueno, sí, el plan al final le funcionó, porque se logra entronizar de nuevo toda esta cúpula militar. ¿Y qué pasa después de esto? Ahora con el gobierno de Jimmy Morales, pues también hay una presencia militar fuerte, y está a nivel estratégico. Y a nivel estratégico lo que va haciendo es debilitar todas las instancias internacionales que puedan apoyar todo lo que tenga que ver con derechos humanos. No es casual que la misma cooperación noruega se retire del país hace ya más o menos 3 años, y después a las cooperaciones que todavía continúan vinculándose con las causas sociales o de derechos humanos, empieza un proceso de debilitamiento y de estigmatización. ¿Qué sucede entonces con el mismo embajador Andrés Kompas, sueco? Es condenado y se le dice que tiene que irse de Guatemala, se le está dando un gato. Después, ¿qué pasaba cuando Thor Robinson era el que estaba embajador de Estados Unidos? También había una lucha frontal contra él, porque tenía una visión más democrática de la cooperación norteamericana. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, lo que pasa es que la CICIG al final representa esa presencia internacional en segunda ocasión que está en el país y que y va a ser expulsada, porque hay una estrategia bien articulada en términos políticos, en términos mediáticos y el manejo de las mismas redes sociales, en contra de todo lo que tenga que ver con derechos humanos y que tenga que ver también con diplomacia internacional. Y la idea es dejar sin aliados internacionales el movimiento social, porque al final los aliados internacionales son los que le han dado ese empuje y esa fuerza a todos estos juicios, a la justicia transicional, ese acompañamiento. ¿Qué sucede ahora que la CICIG ya no está acá? Hay 3 o 4 juicios que eran juicios de alto impacto, que ya no tienen querellante adhesivo, ya no están ellos, no pueden continuar. Incluso se está hablando ya casi de la liberación del hermano del presidente y del hijo del presidente, que están siendo juzgados por el financiamiento electoral ilícito. ¿Verdad? Es algo bien complejo. Pero digamos que el entorno internacional, de alguna manera, al ir en contra de la corrupción, de la impunidad y a favor de los derechos humanos, se transforma en enemigo de este gobierno.
gobierno. Entonces ahí viene la parte trágica del asunto. Si uno ya ve todo en global y lo ve estructuralmente, se da cuenta que las Fuerzas Armadas y todo el continuo de la guerra y de la violencia es al final lo que maduró y dio como fruto toda esta realidad de corrupción en la que vive el Estado de Guatemala, y que obviamente va a seguir peleando contra todo esto. Habrá que preguntarse también como grupos ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, la movilización de personas hacia Estados Unidos de manera ilegal, tiene también que ver con esta mutación de las Fuerzas Armadas, digamos que se transforman en crimen organizado o en otro tipo de derivaciones de esta realidad que se transforma de los años 80 de una realidad de guerra, una realidad de estructuras contrainsurgentes, hacia una cuestión de ilegalidad, de impunidad, de corrupción. Es como un acompañamiento y al final se manifiestan los mismos actores, solo que con caracteres, digamos, a la última, ¿no? And so we're continuing to speak with Professor Pablo Rangel. The following question that we were talking about was what is the relationship between the amnesty law that is being reviewed in Congress right now in Guatemala and the fact that the United Nations Commission Against Impunity and Corruption in Guatemala is being expelled and being attacked in the country. And so this is born in a way, or you can look back at the conflict since 1987, right after the peace treaties were signed, when the United Nations installed MINUWA, which is the Guatemalan mission of the UN to verify the fulfillment of the peace treaties in the country. And so when MINUWA began to work in 1997, it found that there were structures in the state that were all articulated by and militarized, right? So they found that they were in a militarized state. And so every single institution, not just, institution like the ministries, the public ministries were all being already occupied or, controlled by the military themselves. And so it slowly began to open up spaces for international accompaniment, observation, but also international cooperation. And so there was many different countries that followed or were part of the peace negotiation in terms of opening up the space for the two groups to dialogue, right? And so many of those also presented projects for transitional justice, for bringing about truth and memory, and also in supporting the Guatemalan weak state in this sense to bring about justice, to bring about the proper mechanisms in different areas of the state, and to also move those institutions to a more social or civil society control or administration. And so it's since 2014 or 2015, however, when former President General Otto Pérez Molina was in power, he says you have to remember that this general was also the chief of the military intelligence during the war, as well as played different roles in the communities, indigenous communities, where genocide is known to have been committed. And so, for example, once he became into power, right, and led one of these political parties, many of the things began to change. And so all of the mechanisms and institutional for example, guarantees of non-repetition began to become weak, right? They began to weaken them either by not financing those same projects themselves, or also, attacking its leaders, etc. And so, for example, the Norwegian cooperation left a few years ago, right? They no longer work in Guatemala, and like that, other countries in Europe or northern, países del norte, right, that supported the peace process back then, also have become weak in their presence in the country, right? There's been a shift in terms of where they are located in Latin America. And so, for example, this also created a conflict of interest with Anders Kompass, for example, from Sweden, who was there
representing UN, as well as Tom Robinson, who was there from the United States to bring about these types of changes. And so one of the things that is being spoken about now is actually the liberation of the current president, Jimmy Morales' brother, who's currently in jail for electoral illegal financing, and so is his son. And so we're not only talking about the liberation of people that have committed crimes against humanity, but also of people that are involved directly in the impunity and the corruption that is taking